Bienvenidos a Que hacer soluciones empresariales. Hoy con nuestra clase número 1 de Excel básico. Excel es el nombre comercial que le damos a la hoja de cálculo de Microsoft. Actualmente estamos manejando una versión de Office 365 que es el Excel 2019. El Excel se renueva cada 3 años salen las versiones y que es lo importante estarnos actualizando ya que con cada versión se originan nuevas herramientas, nuevas fórmulas que nos permiten trabajar de una forma más práctica en cada uno de nuestros archivos como tal. Excel es un libro de cálculo, el cual se le llama libro debido a que contiene diferentes hojas, que son las que vemos acá en nuestras hojas de trabajo. Por tal motivo se le llama libro. Las hojas están compuestas por columnas y por filas, que al realizar la intersección entre una columna y una fila origina una celda. También está compuesta por la barra de herramientas y la barra de menús. La barra de menús son inicio, insertar, dibujar, disposición de página, fórmulas, datos, revisar, vista, programador, que es donde se maneja todo el tema de macros, ayuda, Power Pivot y la barra de herramientas que son las que están dentro de cada menú. Entonces, dentro de los menús más utilizados está dentro del menú inicio, el cual contiene toda la parte para manejar la fuente, en lo que tiene que ver cambiar la fuente, tamaño de la fuente, negrita, cursiva, subrayado, manejar los bordes, relleno de celda, color de la fuente, maximizar o minimizar la fuente. Aquí tenemos la parte de alineación, izquierda, derecha, al centro, al medio, arriba, abajo. Aquí manejamos todo lo que tiene que ver con la orientación del texto, sea diagonal, vertical, ascendente. Aquí ajustar texto o eh, combinar y centrar. En esta parte viene toda la parte de número, en la cual es donde se configura el tema de el tipo de moneda, el porcentaje. Manejamos entonces el estilo de millares, que es lo que nos permite hacer la separación de las cantidades para una mejor lectura. Aquí nos entonces aumentar decimales o disminuir decimales, dependiendo pues cómo queramos ver las cantidades. Formato condicional que nos permite establecer el tema de semáforos, marcas de acuerdo a los criterios que coloquemos según la necesidad, que eso lo vemos en Excel intermedio. Viene el tema de dar formatos a la celda, a las tablas. Viene aquí la parte de eliminar celdas, filas, insertar celdas, filas, darles formato. Viene aquí algo súper utilizado y es el símbolo de sumatoria, que es el que nos permite realizar la famosa autosuma. Aquí viene la opción de ordenar, buscar filtros, que ese también lo encontramos en el menú Datos. Aquí encontramos también el ordenar y filtrar. Excel tiene varias herramientas que nos permiten llegar al mismo resultado, simplemente son diferentes caminos, unos más cortos, otros más largos. ¿Cuál debemos elegir? El que más tengamos práctica para poder llegar al resultado y que estemos seguros de la información que estemos haciendo. Sigue el menú de insertar. En el menú insertar está todo el tema de tablas dinámicas, convertir a tabla, ilustraciones, que es para insertar iconos, formas, modelos 3D, o aquí complementos para instalar otro tipo de complementos que necesitemos en el Excel. Está toda la opción de los gráficos. Aquí está la parte de los gráficos, mapas, mini gráficos, segmentación de datos, escala de tiempo, que todo eso lo maneja. Parte de eso, lo que son segmentaciones, escala de tiempo, lo veremos en Excel avanzado. Aquí viene un tema para dibujar sobre el mismo Excel, como una especie de paint, de pizarra. Disposición de página, importantísimo, aquí es donde estamos orientados a trabajar con la, las márgenes, el tamaño de la hoja, la orientación, los saltos, el área de impresión, imprimir títulos, las escalas, ver líneas de división, que son las que componen la hoja como tal de trabajo, los encabezados. Viene la parte de las fórmulas agrupadas en diferentes tipos como lógicas, texto, fecha de hora, búsquedas.
el administrador de nombres, auditoría de fórmulas, menú datos, que también es primordial en el tema de usar, ordenar, filtros, texto en columnas, buscar objetivo. Digamos que dentro de todas estas herramientas que maneja Excel, cada una de ellas las vamos a manejar de acuerdo al nivel, ¿sí? Para un nivel básico que debemos tener presente, debemos saber formatear una hoja. Cuando hablamos de formatear es manejar las columnas, colores, rellenos, cuadrículas, eliminar hojas, moverlas, ¿sí? Vincular fórmulas, saber configurar una página para imprimir, la escala, el tamaño de la hoja, pies de páginas, encabezados, y pues formular operaciones matemáticas básicas, suma, resta, multiplicación, división, que es lo que veremos durante todo nuestro curso. Eh, También está el tema aquí del corrector de ortografía, que es parte de eso importante, los comentarios, proteger hojas, libros, que es lo que nos va a permitir que no modifiquemos las hojas o libros de acuerdo a la necesidad. Simplemente dejamos lo que queremos que otros modifiquen o visualicen o no visualicen. Aquí en el tema de vista, entonces el tema de que mostremos nuevamente líneas, cuadrículas, que ya lo veíamos anteriormente en disposición de página, inmovilizar paneles, una parte más de visualización como tal del archivo. Igual todo, cada uno de los menús los iremos trabajando en la medida en que vamos avanzando durante el curso. Programador, que es lo que nos permite trabajar con todo lo que es macros, programar macros y trabajar aquí mediante esas tareas automatizadas que nos permiten hacer las macros. El tema de la ayuda, de convertir a un PDF, el Power Pivot, que es para manejos de relación de bases de datos, conexiones entre ellas para poder generar tableros de mando, KPI, que es el tema de los indicadores. Entonces, volviendo a nuestra estructura de Excel, recordemos, columnas que están denotadas por las letras del alfabeto, A, B, C, D, F, filas que están denotadas por la parte numérica y que la intersección entre una columna y una fila origina una celda. Que lo que vemos al fondo es la división, líneas de división, como tal que no se imprimen, simplemente son guía. Adicional a esto, cuando nosotros seleccionamos varias celdas, esto se llama rango. ¿Cómo identificamos un rango? ¿Cuál es la lectura correcta? Ejemplo, voy a denotarlo por acá. Cuando yo hago esto, selecciono este rango, entonces yo marco el inicio y marco el final. Entonces, si yo selecciono este rango, diría que el rango está compuesto entre B23 y F33. Es el rango como tal. O sea, este es un rango. Un rango es la selección de varias celdas. Inicio, final, la lectura. B23, F33. Ya pasado esto, eh, iniciaremos entonces con nuestro trabajo con la herramienta de Excel. Lo primero que vamos a aprender es a organizar la información para posteriormente pasar a todo lo que es formulación. Entonces vamos a identificar primero cómo debemos organizar. Lo primordial en este caso, darle formatos a las celdas. Ejemplo, esta columna, la columna A, tiene unas fechas de compra, pero si revisamos, no tiene el formato adecuado para leer la fecha como tal. ¿Qué debo hacer para cambiar cuando sé que esta información corresponde a una fecha? Porque aquí lo que me está haciendo es el número de días. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Simplemente me paro debajo del encabezado, oprimo Shift, Control, flecha abajo, voy al menú inicio, voy aquí a general, selecciono, despliego la lista y le digo fecha corta. Cuando le digo fecha corta, él automáticamente eh, me lo convierte a fecha. Vamos a hacerlo nuevamente. Voy a darle control Z es deshacer la última acción y ya no lo deja como estaba originalmente. Vamos a volver a repetir. Nos ubicamos debajo del encabezado, oprimo la siguiente combinación de teclas, Shift, Control, flecha abajo,
y me voy al menú inicio. En número, selecciono aquí fecha corta y ya tiene entonces aquí el formato fecha. Vuelvo y le digo control Z. ¿Cuál sería la otra forma de hacerlo? Selecciono nuevamente la base, miren, Shift, Control, flecha abajo, clic derecho, formato celda y busco aquí la opción donde dice fecha. ¿Sí ven? Y aquí tengo también las diferentes opciones, como quiero que se visualice, con el día, el mes, el año, el día de la semana, el día, el mes y el año, o las diferentes formas como tal. Entonces le damos a aceptar, ejemplo, vamos a escoger esta. Aquí nos sale la vista previa, le digo aceptar y miren, ya todas quedó el día, el mes y el año. Entonces, es la forma de nosotros poder trabajar todo el tema de la fecha de compra, el manejo como tal. Ahora, vamos a trabajar con el porcentaje. El porcentaje, aquí decimos 0,01, que es lo mismo que tener el 1%. Pero ¿cómo hacemos para transformarlo a porcentaje? Seleccionamos debajo del encabezado, recordemos, oprimimos Shift, Control, flecha abajo y me voy al menú inicio y aquí directamente el número aplico la opción de estilo porcentual. Y noten que ya quedó entonces cada uno asignado como porcentaje, que aquí puedo en el menú inicio, en número, aumentar los decimales o disminuir los decimales. Quiero mostrarles algo acá que vi y es, al final de esta base de datos resulta que esto que se ve aquí no es no es que haya un error en la fórmula o en la celda, es un paréntesis que les estoy haciendo, simplemente que la cantidad de información es muy pequeña para lo que el ancho de la columna. Entonces, ¿qué debo hacer? Darle doble clic aquí a la columna. Miren cuando cambia mi puntero del mouse como a un puntero negrito, le doy doble clic y él automáticamente amplía la celda al valor más ancho. Y ya todo me quedó sin ningún problema. Y vamos ahora, por último, en esta columna, a utilizar las ventas totales. ¿Cómo manejamos la venta total? Hacemos lo siguiente nuevamente. Para colocarle el separador de miles y el tipo de moneda. Entonces, oprimo Shift, Control, flecha abajo. Me voy al menú inicio. Separador de miles. Estilo de millares. Le doy clic y él automáticamente me separa las cantidades. Le disminuyo aquí los decimales y le puedo colocar aquí el formato de contabilidad. En este caso, doy clic y al darle clic, entonces acá ya me aparece como tal el formato, ¿sí? Entonces ya me aparece el tipo de moneda y el separador de miles. ¿Cómo lo hice? Nuevamente. Control Z, lo que estoy haciendo. Recuerden, me coloco debajo del encabezado a partir de donde empieza la información. Oprimo Shift, Control, flecha abajo, menú inicio, estilo de millares, que es el separador de miles, le doy clic. Y si quiero colocar el tipo de moneda, pues selecciono aquí donde dice el formato de contabilidad que está el signo pesos. Y ya aparece. Y aquí puedo disminuir los decimales como tal. Ahora, ya pasado esto, pasado el formato de fecha, formato porcentual, formato de números, ya sabemos cómo manejar este tipo de formatos o cambiar. Que así como hicimos el de fecha, también podemos seleccionar este, nuevamente, clic derecho, seleccionamos formato celda y aquí escogemos y con el número de decimales buscamos porcentaje. O lo mismo con venta total, Shift, Control, flecha abajo, clic derecho, formato celda y aquí buscamos la opción inicialmente de número, le decimos usar separador de miles y los decimales y le damos a aceptar.
Ya lo otro es clic derecho, formato celda, estando seleccionada. Le decimos aquí donde dice moneda y le decimos que nos coloque el signo pesos. Y ya miren. Es el paso a paso que se realiza, sea con clic derecho o directamente en la herramienta, en el menú inicio, con su barra de herramientas de número. Pasaremos ahora a la siguiente hoja, en la cual vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con ocultar filas, columnas, eliminar, ocultar encabezados y demás. Ahora, vamos a aprender a ocultar filas y columnas más otras tips que manejaremos dentro de esta opción. Primero, dice, ocultar fila 12. ¿Qué vamos a hacer? Ocultemos la fila 12. Recordemos, las filas son las que están denotadas por la parte de números. Doy clic en la fila, en este caso la fila 12. Luego, clic derecho, ocultar. Nuevamente, me paro en la fila 12, le doy clic en el número. Noten cómo cambia mi puntero del mouse como en una flecha hacia la derecha. Doy clic. Luego, clic derecho, ocultar. Y notemos acá que como sabemos cuando hay una fila oculta, porque está un número que no está consecutivo dentro del listado. Entonces miremos, de 11 pasa a 13. Entonces ahí es cuando evidenciamos que hay una fila oculta como tal. ¿Cómo hacemos para desocultar? Selecciono una antes, en este caso la 11, una después, con clic sostenido, y ya ahí simplemente hago clic derecho, mostrar, y ya tenemos. Entonces, aquí con mostrar. Entonces, nuevamente, me doy clic en la fila 12, clic derecho, ocultar, ya quedó oculta. El hecho de ocultar una fila no me va a afectar nada en los resultados, porque simplemente la estoy ocultando, la información está ahí. Dado el caso que esa fila tuviera información para la obtención de otros resultados, no pasaría nada porque está oculta. Diferente es cuando ya la elimino. En este caso ya la tengo oculta, entonces para desocultarla selecciono una fila antes, otra después y digo clic derecho, mostrar. Y ahí ya quedó mi fila desoculta. Ahora, para ocultar la columna F. Entonces, me paro en la columna, me paro en la letra, en este caso del alfabeto, que es la F, doy clic, ahí se selecciona toda la columna, le digo clic derecho, ocultar, miren, nuevamente me paro en la letra del alfabeto, en este caso la F, clic, luego clic derecho, ocultar y ya queda oculta la columna. Notemos aquí algo y es que el consecutivo del abecedario A, B, C, D, E, G pasa a G. Entonces ahí evidenciamos que hay una columna oculta porque no está el abecedario de manera consecutiva. ¿Cómo hago para mostrarlo? Selecciono una columna antes, otra después. ¿Cómo lo hago? Con clic sostenido. Clic izquierdo, el normal. Sostenido y luego digo clic derecho, ocultar. Perdón, mostrar. Y ahí ya quedó nuevamente visible la columna que teníamos oculta. ¿Sí ven? Ya quedó EFG. ¿Sí ven? Y así, pues, es la forma de ocultar o mostrar las columnas. Luego nos dice por acá, ocultar líneas de cuadrícula. ¿Qué son las líneas de cuadrícula? Son estas líneas, las líneas guía de Excel, las que vemos siempre cada vez que insertamos una hoja de estas de fondo gris, que para desactivarla simplemente nos vamos al menú vista, líneas de cuadrícula. Y esto nos va a permitir que no las visualicemos para darle una mejor presentación a nuestro archivo de Excel. Ya que hoy en día es muy común presentar directamente nuestros informes en las hojas de cálculo, debemos darle una mayor presentación a nuestros archivos para que sean muy llamativos y la información se evidencie más clara. Luego dice, ocultemos encabezados. Ocultar encabezados.
Los encabezados son estas líneas, son los nombres de las columnas, o sea, A, B, C, D de las columnas, y de las filas la parte numérica. ¿Dónde lo hacemos? En el menú vista donde estábamos, ya ocultamos líneas de cuadrícula, ahora le decimos encabezados. En algunas versiones se llama títulos, depende de la versión de Excel. Damos clic y noten que automáticamente queda oculto los encabezados que tienen las letras del alfabeto y la parte numérica. Y por último, la barra de fórmulas. Resulta que con la barra de fórmulas hay una connotación acá y es que la barra de fórmulas, cuando la ocultamos, sí se oculta en todas las hojas. Miren. Mientras que con lo que son las líneas de división o los encabezados es únicamente en la hoja donde estamos trabajando. Eso es para tenerlo presente. Y por último, ¿cómo hacemos para ocultar esta barra de herramientas? Miren acá, en el lado derecho, aquí donde aparece como un arco en forma de, como de una montaña aquí, que es contraer la cinta de opciones, le damos clic y al darle clic, miren la apariencia, cómo cambia nuestro archivo ya para darle una mejor presentación si tenemos que hacer el informe aquí directamente. ¿Cómo lo volvemos a mostrar? Damos clic en cualquiera de los menús, digamos, voy a dar clic en fórmula, me voy nuevamente acá y noten que ahora cambió y está algo, como un punzón que es para anclar. Yo le doy clic ahí y ya va a quedar fija nuevamente mi barra de herramientas. Que se oculte automáticamente o quede fija depende del gusto del usuario. Entonces ya depende de ustedes. Por último, viene algo que les explicaba. Voy a activar nuevamente en vista los encabezados para poder trabajar con lo siguiente. Resulta que y la barra de fórmulas. Resulta que en esta columna de sueldos, miren, hay una fórmula como tal de la cual dependen otras columnas, la bonificación y teléfono. Por lo tanto, si yo elimino esta columna, miren, voy a eliminar la columna C, ¿cómo lo hago? Selecciono la columna C, digo clic derecho, eliminar, automáticamente me genera un error que dice hashtag, signo de admiración, ref. Ese error siempre se presenta cuando hemos eliminado una columna como tal o una fila que tiene información que afecta otras columnas para su resultado. Entonces, siempre que encuentren este error es porque les afectó o borraron una información que necesitaban para otro resultado. Miren, si yo me paro aquí en neto a pagar, noten que me dice igual más hashtag ref más C5. Ese hashtag ref era la columna que se eliminó. Mientras que vamos a eliminar una fila. Si yo elimino esta serie de filas, este rango de filas, le digo eliminar, no me va a pasar nada porque la una no depende de la otra. Y noten que aquí el consecutivo no se afecta. Entonces, ejemplo, o si yo borro esta columna que dice nombre, clic derecho, eliminar, seleccionando la columna, noten que no va a pasar nada. Y pues ahí quedó como tal, ¿sí ven? Entonces, es para que lo tengan muy presente en el manejo. Cuando ustedes vayan a eliminar una columna o una fila, tienen que estar seguros que esa columna o fila no tiene fórmulas o información que afecte otro grupo de celdas para que no dañen su archivo y como resultado obtengan un hashtag ref. Es, tengan muy presente cada vez que vayan a eliminar información. Con esto hemos terminado el trabajo de esta hoja, que es lo importante que en la medida en que nosotros vamos haciendo los ejercicios, ustedes pausen el video y hagan el ejercicio. ¿Para qué? Para que hagan la práctica. Recordemos que Excel es 100% práctico. ¿Qué es lo importante? Entre más repitamos cada acción, cada ejercicio, más práctica vamos a tener sobre la herramienta y vamos a trabajar mucho más rápido en nuestros archivos. Ahora, vamos a ir a la hoja que dice base D. En base D vamos a trabajar con esta tabla de datos que está acá. Notemos que tenemos que trabajar la fuente, la alineación, el número. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos, uno,
seleccionar toda la información. Miren, vamos a seleccionar toda la información para poder trabajar, cambiarle el tipo de fuente, número, alinearlo, cuadrícula, etc. Entonces, paso 1, seleccionamos los encabezados, oprimimos Shift, Control, flecha abajo, nos vamos al menú inicio, le vamos a colocar aquí en el tipo de fuente, vamos a buscar Arial, luego le vamos a ir aquí el color de relleno, le vamos a desactivar el color de relleno, le vamos a cambiar, perdón, le vamos a ajustar, noten que cada fila está como una encima de la otra, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a autoajustar esas filas, entonces, ¿cómo lo hacemos? Miren, voy a seleccionar desde la fila 8, miren la fila, cuando yo les diga seleccionar fila o columna, es darle clic o al número o a la letra. Eso es seleccionar columna o seleccionar fila, dándole clic en el número o en la letra. Entonces, en este caso, vamos a seleccionar la fila 8, oprimimos la combinación Shift, Control, flecha abajo y nos paramos en medio de cualquiera de las filas. Miren cuando el puntero del mouse cambia como con dos flechitas negras, una hacia arriba, otra hacia abajo queda como doble punta, le doy doble clic y noten que se autoajustó nuestro archivo, entonces ya no se ve remontado uno encima de otro. Ahora, noten que aquí tengo esta columna que falta ajustarla, municipio, estas dos hay que eliminarlas, entonces vamos a seguir trabajando con nuestro archivo. Movemos acá, seleccionamos la columna D, la columna E, clic derecho, eliminar. Luego vamos a seleccionar todas estas columnas, nos vamos a parar en medio, miren, en medio de las columnas, doble clic y ya se va a autoajustar. Noten que ya quedaron autoajustadas las columnas, así como lo hicimos con las filas, ahora con las columnas. Seleccionándolas todas y una vez el puntero del mouse cambie a doble punta, pero esta vez está hacia los lados, una hacia la derecha, otra hacia la izquierda. También revisemos que miren aquí los textos, digamos este texto no está completamente de manera horizontal, sino que está como ajustada, autoajustada en la fila, en la celda, perdón. Entonces, ¿qué voy a hacer? Selecciono el archivo, me voy aquí al menú inicio, aquí donde dice ABC, le voy a dar clic, miren, y otra vez clic, ¿para qué? Para quitarle el autoajuste. Y ya me dejé toda la información de manera horizontal y no autoajustada. ¿Autoajustada qué es? Si yo le doy doble clic, simplemente pues que dentro de la misma celda me lo acomode, miren. Pero si yo no le digo, entonces él lo deja a todo el largo de la columna. Y aquí, ¿qué tengo que hacer nuevamente? Seleccionar las columnas, pararme en medio de cualquiera de ellas, miren, doble clic y entonces ya me queda dentro del cuadro. Eso ya depende del manejo como ustedes lo vayan a hacer. Si lo quieren esto autoajustado, porque pues el autoajustado me va a permitir para el ancho de la hoja poderla cuadrar, ¿sí? O si lo van a manejar horizontal así, o si no lo tienen que imprimir, pues lo pueden manejar de esta forma. Eso ya depende del gusto de ustedes. Luego, vamos a seleccionar nuevamente la base de datos. Seleccionamos los encabezados, Shift, Control, flecha abajo. Nos vamos al menú inicio. Aquí entonces está todo esto de bordes. Le decimos aquí en bordes, todos los bordes. Y ya quedó todo esto con los bordes. Luego seleccionamos aquí los encabezados. Le digo que me deje todo en negrita, aquí en el menú inicio, y aquí en el color de relleno, que es como el botecito de pintura, lo vamos a colocar de azul, luego le cambiamos aquí el color a fuente blanca, y noten el cambio como tal al original que ya teníamos. Ahora vamos a ocultar estas líneas, miren estas líneas no se ven nada presentables, entonces ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir al menú vista, líneas de cuadrícula, y miren cómo cambia. Luego, aquí podemos seleccionar estas filas, luego clic derecho, eliminar,
y automáticamente ya quedó aquí como tal. Miren. Ya quedó mi base de datos organizada con columnas autoajustadas, los encabezados, las columnas que sobraban que no tenían información las eliminamos y ya quedó bien configurada. Ahora es el paso de ustedes para que hagan el ejercicio. Vamos a ir ahora a combinar celda, que es otra herramienta que nos permite trabajar con las celdas, combinándolas, combinando la información de acuerdo a nuestra necesidad. Aquí tenemos un ejemplo de cómo lo manejaríamos. Y aquí tenemos donde vamos a hacer nuestro ejercicio, pero antes de eso debemos tener algo presente. Dice acá, error de tratar de combinar el contenido de dos celdas. Miren lo siguiente, si yo selecciono estas dos celdas y digo que mediante la herramienta en inicio, combinar y centrar, me quedaría en una celda, en una sola celda, Ibagué y Tolima, estamos en algo erróneo, no sería de esa forma. ¿Por qué? Resulta que cuando utilizamos la opción de combinar y centrar, él nos indica que solo los valores del lado izquierdo estarán dentro de el resultado de la celda, se conservarán. Por lo tanto, el lado izquierdo es Ibagué, quiere decir que Tolima no quedaría. Intentémoslo. Entonces selecciono Ibagué y Tolima, luego le doy clic acá en combinar y centrar. Aquí es donde me sale el error, la combinación de las celdas solo conserva el valor superior izquierdo y descarta el resto de valores. Le doy a aceptar y noten aquí que solo aparece la palabra Ibagué. El Tolima se perdió. Por lo tanto, no funciona el hecho de decir que al yo combinar dos celdas que contengan información, me va a quedar toda la información condensada en una sola celda. Es para que lo tengan presente. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a igualar este ejercicio como está en la parte superior. Selecciono, me voy al menú combinar y centrar, doy clic, formato celda, me aparece aquí este menú, doy clic aquí en alineación. En alineación voy a escoger aquí donde dice horizontal, le digo justificar y acá en vertical justificar. Las dos deben quedar como justificar, le digo aceptar y ya automáticamente me queda justificado. ¿Por qué hago esta aclaración? Resulta que en Excel, en el menú inicio, solo aparece centrar, alinear a la izquierda o alinear a la derecha. Miren, centrar, miren cómo cambia. Alinear a la izquierda, miren, alinear a la derecha. Y por lo tanto, no me permite justificar como está acá o como lo hacemos tal vez en Word. Entonces, la opción es pararme sobre la celda, clic derecho, formato celda, alineación. Aquí le digo entonces eh, justificar, luego aquí en vertical justificar y le digo aceptar. Al hacer esto, entonces ya me quedó justificada la información y dentro de esa celda que ya estaba combinada. Luego hago lo mismo con las otras, miren, combinar y centrar, selecciono aquí nuevamente combinar y centrar, combinar y centrar, luego acá nuevamente combinar y centrar y lo mismo lo hago con esta. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Miren, selecciono esto, vamos a ir al menú inicio, bordes y le digo acá todos los bordes. Y miren que ya me quedó pues con bordes. Luego aquí menú inicio, todos los bordes y luego nuevamente acá todos los bordes. Pero resulta que aquí esto tiene borde de cuadro grueso, entonces yo puedo hacer lo siguiente, me puedo parar en cada combinación, me voy al menú inicio, bordes, y selecciono acá bordes de exterior grueso, luego aquí nuevamente me tocaría uno por uno, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me voy a demorar? Dependiendo de la cantidad de información que sea. ¿Cuál es la más fácil? Miren,
Voy a darle control Z para deshacer y sería lo siguiente. Selecciono el rango, hago clic derecho, formato celda, le digo aquí bordes y en los bordes voy a buscar aquí este contorno, miren aquí contorno, que es el grueso, le digo aquí entonces, aplíquemelo al contorno, miren cómo cambia la vista previa. Siempre tienen que darle aquí a aplicar según lo que estén necesitando para que aquí en la vista previa lo tome y así mismo les va a quedar. Y luego le digo el interior y miren, ya me va a quedar así. Incluso, si yo le digo aquí en color, le digo, no, es que yo lo quiero de este color, ¿qué va a pasar? Le digo yo acá, interior, miren, le digo aquí contorno, tengo que volver a repasar o a repetir para que él tome los colores. ¿Sí? Le di interior, le di contorno, miren la vista previa ya cambió con el color, le doy a aceptar y miren el resultado. Pues en este caso yo le quise colocar un color adicional porque aquí directamente me da siempre es el color negro. Entonces ahí para que lo tengan presente. Lo mismo pues ya de ustedes depende. Miren, a este le puedo colocar el contorno que viene acá directamente que es el negro. Y estos o lo cambian, le dicen clic derecho, formato celda, buscan aquí el color y le dicen acá el contorno, teniendo seleccionado aquí el contorno grueso, miren, aceptar y ahí quedó. ¿Sí ven? Clic derecho, formato celda, el contorno, aquí el color, contorno y aceptar. Y ya quedó entonces nuestra combinación de celdas con los bordes. Ahora que nos falta trabajar estos textos, esta alineación de textos. Miren, está este texto que es diagonal, miren, me voy al menú inicio y aquí es donde cambio los textos, la forma en que me va a quedar. Entonces le digo aquí, ángulo ascendente, miren, esta la dejo normal y esta le cambio acá, texto vertical. Y ahí es donde cambiamos esos textos para la presentación que podamos necesitar. Y con esto termina todo lo de combinar y centrar. Ahora los invito a que hagan el ejercicio para que practiquemos y lo hagan el paso a paso. Es necesario que siempre repitan y repitan cada una de las acciones hasta que las puedan hacer sin necesidad de mirar los apuntes o el complemento o la clase para poderlo hacer. Vamos a un tema de consecutivos. En consecutivos vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos hacer un listado. Entonces, en este caso el listado, vamos a hacer lo siguiente. Miren, oprimo ejemplo el número 1, el número 2, debemos tener una pareja ordenada. La pareja ordenada entonces no es una pareja consecutiva. Entonces selecciono 1, 2 y miren, yo le puedo dar doble clic acá y él automáticamente al pie de los ítems que necesite, él me va a generar, miren los consecutivos, o yo puedo hacer otra vez el 1, el 2, lo selecciono, arrastro, miren, arrastro hasta donde yo necesite, ¿sí? Y de igual forma me da. Nuevamente voy a darle control Z para deshacer y ejemplo voy a escribir el 55 y 56. Es que yo necesito que mi listado empiece en 55. Entonces escribo 55, luego 56, lo selecciono y luego doble clic o arrastro. Cualquiera de las dos es completamente válida y ahí ya se generó mi listado como tal. Miren, ahí ya se generó mi listado y ya he terminado con esa parte de los consecutivos para generar un listado. Ahora, meses y días. ¿Cómo hago un consecutivo de meses? Entonces, ejemplo, yo puedo escribir aquí la palabra enero. Aquí escribo febrero. Luego los selecciono y arrastro. Miren. Entonces el más el consecutivo. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta diciembre y vuelve y se repite. Y así cada uno. Entonces le puedo decir control Z, que si yo quiero mi consecutivo desde mayo, ejemplo, entonces escribo mayo
escribo junio, doy enter, selecciono, debe ser ordenado de manera consecutiva. Arrastro nuevamente y ya tengo entonces ahí el consecutivo mayo, junio, julio, agosto, junio, julio, agosto, septiembre y luego nuevamente inicia el año, enero, febrero, bueno, y así. Con los días es lo mismo, entonces yo puedo escribir aquí lunes, acá martes y nuevamente seleccionan, arrastran y miren, lunes hasta el domingo y vuelve a inicia lunes y así. Y si necesitamos arrancar en un día de la semana específico, pues lo escribimos y luego de manera ordenada, ejemplo jueves y viernes y arrastramos y ahí ya. Es la forma de hacer eso. Y viene el tema por acá que dice carácter, que este carácter lo que nos permite ahora es lo siguiente. Vamos a trabajar acá. Igual carácter 64 más 1 es hacer el consecutivo con el abecedario. No es tan fácil de pronto como lo hacemos con el tema de los números o los meses o los días, porque lo primero que tenemos que hacer que es un consecutivo. Entonces, hacemos el consecutivo desde 1, entonces la pareja organizada 1, 2, hago el arrastre, miren, lo hago hasta 26, que son las letras del alfabeto, y luego tengo que utilizar una fórmula. ¿Qué fórmula utilizo? Igual, carácter, mire, abro paréntesis, escribo el número 64 más la celda de al lado, en este caso I6. ¿Sí? I6 que es donde aparece el número 1. Cierro paréntesis y enter. Y luego arrastro. Y aquí me da mi consecutivo del abecedario en mayúscula. Noten, miren que aquí es mayúscula. Y para hacer el abecedario en minúscula hago lo siguiente. Nuevamente, igual, carácter, abro paréntesis, escribimos el número 96 más la celda I6, que es donde aparece el número 1, porque es que cada letra es según el número. Entonces, para la A es el 1, para la B es el 2 y así. Entonces, por eso I6, cierro y enter. Y aquí ya aparece, luego doble clic, miren. Y ahí ya quedó mi abecedario hasta la Z. Entonces son las formas de hacerlos consecutivos, sea con letras, con números, días de la semana o los meses. Ya depende la necesidad. Ahora los invito a que resuelvan estos ejercicios y mirar cómo les funciona. Entonces, ¿qué es lo importante? Repetirlo, repetirlo, dependiendo lo que estén haciendo para que les funcione. Vamos aquí ahora, está estas opciones de bordes. Vamos a trabajar con bordes. Tenemos esta factura, miren, que es una foto como tal, y es donde vamos a practicar todo el tema de cuadrícula. Entonces, miren, vamos a hacer este modelo tal cual aparece en este dibujo. Entonces, notemos acá algo. Aquí entonces vamos a escribir. Lo primero que debemos hacer cuando hacemos un formato, escribamos los textos. Y luego ya le damos todo el tema de los contornos y demás. Entonces yo escribo factura. Debajo entonces escribo número. Debajo escribo fecha. ¿Qué más aparece acá? Entonces por aquí más o menos dice Excel empresa. Luego dice por acá Ibagueto Lima. Luego dice por acá un número. Luego por acá dice un tema de NIT. No, 82.428.123, listo. Luego por acá aparece un tema de cliente.
domicilio, ciudad, dice por acá un tema de NIF, luego por acá dice otra opción de comentarios, por acá dice un tema de código, miremos por acá, código. Luego dice artículo, unidades, precio, un subtotal, porcentaje de IVA y dice total con IVA. Negrita. Y por acá entonces viene un tema debajo de artículo, como por acá. Vamos que aquí. Bueno, aquí insertémosle una columna, insertar. Combinemos esta que dice artículo acá. Y en esta segunda entonces vamos a escribir subtotal, luego descuento, debajo IVA, aquí escribimos algo que diga como forma de pago. Entonces, aquí selecciono este rango, le digo menú inicio, combinar y centrar, lo alineo al medio, miren acá, clic. Aquí en subtotal, entonces esto dice que está más o menos como está por acá combinado. Lo mismo el descuento, lo mismo el IVA. Pero entonces todo esto lo selecciono y le digo aquí alinear a la izquierda. Aquí entonces lo que vamos a hacer, entonces miren, está el tema del IVA, entonces dice que el IVA aquí es el 19%. Y aquí debajo de esto es total factura, entonces total factura. Bien. Entonces esto de total factura va combinado hasta acá, listo, perfecto. Miren, aquí tocaría combinarlo hasta acá, forma de pago, acá, listo. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Digamos aquí en el tema de la imagen, lo que podemos hacer es lo siguiente, nos vamos al menú insertar, en ilustraciones decimos formas, por acá ejemplo vamos a insertar algo, insertemos este solo, acá, miren ahí, lo insertamos y listo, ese podría ser el logo, o si no queremos una autoforma, le demos menú insertar en ilustraciones, acá en imágenes, en este dispositivo y buscamos una imagen que corresponda. Digamos, vamos a insertar esta imagen, ella aparecería acá y de las esquinas, miren, la podemos volver un poco más pequeña. Si tuviéramos entonces el logo de la empresa y lo colocaríamos ahí. ¿Sí ven? Ya depende entonces lo que ustedes vayan a manejar. Ahora sí viene toda la parte de los bordes. Vamos entonces, miren, a seleccionar entonces aquí los bordes, le decimos aquí entonces en borde le vamos a decir que sea los bordes externos. Vamos a hacer algo, le vamos a decir aquí en vista, quitar las líneas de cuadrícula, miren, y ya es mucho más fácil. Entonces lo que yo hago es aquí, entonces miren, selecciono los bordes externos en el menú inicio. Luego aquí comentarios, entonces la selecciono. Miren, acá.
aquí donde dice el cliente, entonces me va a parar en esta celda, miren, y le digo aquí en bordes y le digo borde inferior, aquí en cada una, borde inferior en el menú inicio, miren, y ahí ya quedó, miren. Aquí esto pues la alineamos un poco hacia la derecha, le colocamos fuentecita, como un poco gris, que es como está, aparece ahí, miren. A esto hay que aumentarle el tamaño, entonces le aumentamos acá con este botón, mire que es el de aumentar, le colocamos en negrita y todo esto pues lo podemos alinear así en gris, miren. Aquí lo ampliamos, aquí lo seleccionamos, negrita, listo. Ahora acá, entonces miren, ahora aquí seleccionamos esto, entonces lo mismo acá, miren aquí, selecciono hasta acá. Le digo aquí en bordes, todos los bordes, miren, y ahí ya quedó. Aquí en artículo pues nos toca es combinar esto, entonces miren, combinamos acá, menú inicio, combinar y centrar, y luego lo que puedo hacer es arrastrar, miren, y ya quedaron cada una combinada. Aquí ya la habíamos combinado, entonces simplemente le digo aquí, aquí bordes externos, aquí entonces, venga, ¿cómo aparece acá? Lo mismo, miren, seleccionamos aquí los bordes. Aquí, mire, perdón, acá. Borde exterior. Aquí entonces seleccionamos este que es el del total. Este total factura lo alineamos hacia la derecha, le colocamos negrita. Y por acá entonces, miren aquí, esto le podemos colocar aquí en negrita. Y ya. Aquí entonces sería como colocarle cada una de las líneas, miren ahí. Ahí ya quedó. Que esto tiene un tema rojo, era lo que hacíamos ahora rato. Entonces miren, yo puedo hacer lo siguiente, yo puedo seleccionar acá, miren acá, clic derecho, formato celda, bordes, y aquí entonces le voy a decir de color rojo, miren acá, ejemplo, bueno, pegámosle este rojito, más fuerte. Y le digo aquí el contorno, ejemplo. Y le digo aceptar. Y miren. Ah, bueno, no se notó tanto el cambio. Hagámoslo nuevamente. Clic derecho, formato celda. Coloquémosle aquí un rojo más vivo, más llamativo. Entonces, miren otra vez, contorno, miren, aceptar. Y ahí ya quedó, miren. Ya queda nuestro borde. Aquí le rellenamos de color. Un color gris, que es el que aparece ahí. Y una fuente como esta. Ya quedó lo más parecida posible a nuestro formato o a nuestro ejemplo. Ah, bueno, aquí, miren, aquí lo rellenamos de gris, le colocamos de rojo, le aumentamos el tamaño y listo. Entonces, ahí ya está nuestro formato. Ahora es su turno para que hagan su factura paso a paso. Practiquemos bordes combinado de celdas, escritura, rellenos de celda, insertar imágenes. Entonces, es su turno. Trabajen fuertemente para que tengamos éxito en este curso. Y vamos a esta última hoja que dice bordes 2 y vamos a trabajar lo siguiente. Vamos a trabajar esto que dice hoja de cuadrícula. Entonces, en la hoja de cuadrícula, miren lo que vamos a trabajar. Vamos a hacer esta hoja o este formato, miren, acá, hacer esta cuadrícula y aquí vamos a hacer esta hoja rayada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a insertar una hoja de trabajo en el mismo archivo. ¿Dónde la insertamos? Podemos aquí, miren, al lado, siempre al final de las últimas hojas aparece como un botón más. Le puedo dar clic. Él me inserta automáticamente una hoja. Acá miren, le doy un nombre. Le digo rayados, ejemplo, rayados. Enter para darle el nombre. Y luego vamos a crear esta cuadrícula. ¿Cómo hacemos esta cuadrícula? Paso 1. Voy a seleccionar varias columnas. Miren, desde la C, selecciono la columna C hasta la columna ahí. Y lo que voy a hacer es que
con el mouse en medio de cualquiera de las columnas seleccionadas, con clic sostenido, miren, la voy a ajustar un poquito más, miren, acá. Y le doy clic y noten qué pasó. Se ha creado toda una cuadrícula de las celdas, pero un poco más pequeñas. Miren aquí cómo quedó prácticamente la letra ajustada al tamaño o al ancho. Entonces, ahí sería el paso 1, ya que tengo mi cuadrícula. Paso 2, la selecciono, ejemplo, miren. Me voy aquí al menú de todos los bordes, miren. Y ya tengo mi cuadrícula, pero tengo mi cuadrícula en negrita. Entonces voy a hacer lo siguiente, le voy a decir clic derecho, formato celda, busco la opción bordes, voy a darle un colorcito azulito, le digo el borde interior, miren, y le voy a cambiar el borde exterior, o sea, el contorno. Lo voy a dejar doble, miren. Entonces le doy clic aquí, luego le digo contorno, le digo aceptar, y miren cómo cambió ya mi hoja. Miremos esta, miren. Bueno, el fondo estaba en negrita, este lo dejamos azul, entonces cambiémoslo y con eso practicamos. Shift, Control, flecha abajo, perdón, no, ahí no lo utilicemos, simplemente con el mouse para saber a dónde lo tenemos porque no es todo el libro, mira, está ahí. Entonces, clic derecho, formato celda, e internamente, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a dejar de color gris. Entonces le digo, solo interior para que aquí cambie. Ah, pero no es este doble, es este sencillo, miren, acá. Entonces doy clic y nuevamente interior. Le digo aceptar y ya quedó, miren. Ahora, ¿qué voy a hacer? Mi consecutivo. Entonces escribo el número 1, luego el número 2, lo selecciono, recuerden de pareja ordenada, arrastro y hasta acá. Miren. Uy, aquí me faltó uno. Y acá, y ahí. Luego le digo que sea una fuente gris, miren, un poquito ahí gris y listo. ¿Ya? Entonces hasta ahí queda mi hoja cuadriculada. Falta insertarle este corazón y este comentario. Entonces, ¿cómo lo insertamos? Nos vamos al menú Insertar, Ilustraciones, en Formas y buscamos aquí donde aparece el corazoncito. No lo veo. Acá está, miren. Doy clic y con clic sostenido lo dibujo sobre la hoja de cálculo, miren. Ahí lo dibujo y simplemente teniéndolo seleccionado se activa este menú formato y en el menú formato aparecen los diferentes colores, miren, como queremos. Entonces doy clic en este y ya automáticamente lo puedo hacer incluso sobre la hoja como si fuera el motivo de la hoja. Y aquí puedo insertar el comentario. ¿Cómo inserto un comentario? Hago clic. Por acá dice insertar comentario. Entonces, al insertar comentario, aparece esto, donde yo puedo escribir estos como una observación, ¿no? Esta es una hoja para cuaderno, ejemplo. Y listo. Y doy clic por fuera, que lo puedo arreglar de pronto un poco, mire, para que solo se ajuste y ya. Ustedes noten que desaparece, pero cuando yo me ubico en el comentario, él automáticamente se muestra, miren. Noten también que ¿cómo sabemos que en una celda hay un comentario? Porque ahí en toda una esquina hay como una etiquetita, un triangulito rojo. Yo puedo hacer que el comentario solo se muestre cuando yo coloco el mouse ahí o dejarlo fijo. Entonces yo le digo poder clic derecho, mostrar o ocultar comentario. Entonces ahí va a quedar siempre fijo. Pero si quiero que solo desaparezca o aparezca, me paro ahí en esa celda, le digo clic derecho, ocultar comentario y simplemente cuando me ubique es que ya va a aparecer como tal. Miren. Entonces ahí es importante para tenerlo presente como tal cuando necesitemos insertar un comentario o que permanezca siempre fijo o oculto cada vez que coloquemos el mouse. Ahora,
dentro de la actividad viene lo otro y es crear esta hoja rayada como tal, que es mucho más fácil. Miren, hacemos lo siguiente, como es una hoja rayada, entonces seleccionamos aquí, digamos desde AL hasta AR, damos aquí por acá en esta línea de borde inferior, la vamos a combinar y centrar, y lo que vamos a hacer es arrastrar, miren, yo arrastro hasta donde va la otra hoja. Y noten que, miren, ya se creó esto. Le voy a dar color y contorno. ¿Cómo lo hago? Clic derecho, formato celda. Le doy aquí entonces que el color sea gris. Vamos a hacerlo igual gris. Entonces que sea que la línea del medio, miren, esta. Doy clic, miren que aquí ya cambió. Y el contorno, vamos a hacer este que es doble de color azul. Y le digo acá clic en contorno. Y miren, ya da el contorno y doy a aceptar. Y miren, ya tengo mi hoja rayada. También aparecería insertar aquí una imagen, entonces me voy al menú insertar, ilustraciones, formas y aquí, ejemplo, voy a insertar este. Y está aquí, miren, y ya lo tengo ahí. Y por último, hago lo siguiente, me voy al menú vista, le digo líneas de cuadrícula, lo desactivo y noten que, miren, ya quedó mi hoja cuadriculada y mi hoja rayada. ¿Qué es lo que tenía acá? Ah, bueno, y falta el consecutivo. Entonces, ¿cómo hago el consecutivo? Escribo el 1, luego el 2, selecciono, arrastro, miren. Luego entonces aquí en el menú inicio, escojo aquí la fuente pues de color un poquito más de gris, más suave, y ya quedó. Y ahí quedó mi hoja cuadriculada, mi hoja rayada. Con eso ya hemos practicado todo lo que es un tema de formatear celdas, bordes, crear consecutivos, ocultar filas, columnas, eliminar, ¿ya? Combinar celdas, darle formato a cada celda para poder manejar adecuadamente nuestros archivos, que es lo primero que tenemos que empezar a manejar. Entonces, trabajemos, organicemos, hagamos los ejercicios y ahí ya obtendremos un buen resultado en nuestros inicios con Excel. Nos vemos en nuestra próxima clase. Hasta la próxima.